Darse diversos riesgos que impacten de manera directa al sector político de nuestro país. Vamos a hablar pues de esto con nuestro colaborador de cada lunes, Gerardo Rodríguez. Él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Muy bien, y pues bien, como bien dices, Mario, las elecciones del 2024 ya llegaron, el proceso electoral ya inició, y sí, estos son los principales riesgos políticos que vemos para el próximo año. Primero, violencia política. Ya estamos lamentablemente acostumbrados, Mario, a que cada elección federal, donde se acumulan elecciones locales también, hay asesinatos y violencia política. Solamente en el proceso 2017-2018 hubo 152 políticos y 131 funcionarios asesinados. De estos, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección. Mario, también nos debe preocupar el lavado de dinero y elecciones. Es común saber que muchos de los gastos de campaña se pagan en efectivo. Aquí ha sido un drama, ha sido un fracaso la bancarización del sistema financiero mexicano para este tipo de actos donde, por supuesto, pesa la corrupción de privados y de gobiernos locales que dan dinero acarretadas a elecciones locales sobre todo. Ujú. Algo que me parece que va a ser muy importante va a ser la cibercriminalidad política. Esto es espionaje a políticos, robo de información privada de candidatos, fraudes financieros contra equipos de campaña y seguridad también de estos equipos. El uso de inteligencia artificial, Mario, también puede generar información falsa para desincentivar la participación electoral. Finalmente, Mario, dos temas de política internacional. Las tensiones con Estados Unidos van a coincidir las dos elecciones presidenciales. México va a estar en las campañas, sobre todo negativas, de los candidatos suspirantes republicanos. Y finalmente sí me preocupa para el próximo año por la situación política global, atentados, violencia extrema por parte de algunos grupos radicales contra algunos grupos vulnerables como son la comunidad judía, por ejemplo, la comunidad LGTB+, y también, por ejemplo, antisemitismo. Poca población musulmana tenemos en México, pero esto ya lo estamos viendo en otras partes del mundo, mi estimado Mario. Ujú. Pues vaya que hay riesgos para las elecciones del próximo año. Ya mencionabas tú, número uno, violencia política y lavado de dinero en las elecciones, porque además, como ya lo vimos en el 2021, bueno, quizá incluso en este año con las elecciones en dos estados de la República, en el Estado de México y en Coahuila, pero en el 2021 con más claridad y en el 18 pues la participación del crimen organizado, ¿no? De forma indirecta, pero a veces de forma muy directa también en las campañas y eso seguramente estará presente, muy presente el próximo año. Así es, Mario. Carla Humphrey, como ex funcionaria de la UIF y también ahora consejera del INE, impulsó un acuerdo en el marco de estos eventos, Ujú. pero es insuficiente, Mario. La verdad es que es muchísimo dinero el que circula en estos años de campaña. Ujú. Y la cibercriminalidad, como dices, Gerardo, con pues todas estas intervenciones de comunicaciones o con obtener mensajes de voz o mensajes de texto de presuntos candidatos o de precandidatos, pues para decirlo así. Eso también es un tema que ya lo hemos visto aquí, ¿no? Con esa guerra sucia, no sé si lo de Martí Batres fue real o no, si fue la inteligencia artificial, pero bueno, es un ejemplo de muchos, ¿no? Como lo que sucedió con Alito y Laida Sansores, en fin, todas estas comunicaciones y la intervención de comunicaciones es algo que está muy vigente en México. Es el pan nuestro de cada día en estos procesos electorales, conocer de llamadas privadas entre políticos, el uso también de los equipos de inteligencia, de espionaje Ujú. político de los gobernadores, Mario. Esto es una realidad desde el año 2000, cuando se empezó a desactivar el CISEN. Muchos de esos expertos en intervención a la privacidad de las personas se fueron a los gobiernos y a los equipos personales de gobernadores
y de algunos alcaldes. Y está también, y con esto termino, Gerardo, en lo que publicó el New York Times la semana pasada con respecto a la Fiscalía Capitalina, ¿no? Que supuestamente a través de solicitudes judiciales le pidió a una operadora de telecomunicaciones que le entregara registros de geolocalización, de llamadas y de mensajes de, pues, de algunos opositores y de algunos del movimiento, según la nota del New York Times. Si esto se comprueba, es la verdad muy lamentable que se utilicen a los aparatos de justicia estatales para fines políticos, ¿no? La verdad es que los políticos ya no pueden confiarse de esta situación y tienen que proteger todas sus telecomunicaciones para que no sean invadidas por parte de sus adversarios políticos. Mario. Pues ya estaremos viendo cómo se desenvuelve todo el tema hasta que sucedan las elecciones en junio del próximo año. Lo estaremos platicando. Gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y buenos días. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Hasta luego.